Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Muy buenas tardes, hermanas, que Dios les bendiga. Nuevamente les saludamos en el amor de Jesucristo, con ese gozo, con esa alegría, sabiendo que están recibiendo las bendiciones del Señor. Hoy es lunes 11 de mayo, que por la gracia del Señor nos tiene aquí presentes. También quiero saludarlas a nombre de la iglesia, a nombre del consistorio. Nuevamente queremos desearles las ricas abundantes después de haber pasado un 10 de mayo, supongo con la familia. A lo mejor los regalos todavía no alcanzaron a abrir todas, ¿verdad? Pero muchas felicidades, hermanas, y quiero ahora que nos concentremos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Les voy a pedir que tengan sus Biblias, sus himnarios a la mano para poder estudiar la palabra nuevamente en este lunes, donde queremos iniciar esta semana laboral con nuevas fuerzas que el Señor nos quiere dar. Bienvenidas, hermanas, a esta transmisión, y queremos decirles también que si tienes a alguien ahí en tu hogar, puedes invitarlo también que se una para que juntos alabemos a nuestro Dios. Vamos a tener el llamamiento a la adoración en el Salmo número 127. Es un salmo que precisamente nos habla de la confianza de que Dios es nuestro todo. Y vamos a leerlo, los versículos del 1 al 5. Si tienes tu Biblia, vamos a leerlo. Dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no hubiese estado contigo, hermana,
hasta estos momentos no estarías ahí. Pero Dios ha estado contigo. Si fuiste a trabajar, si ya regresaste, si ya llegaste a casa, es porque el Señor ha estado contigo. Con este pensamiento, con esta palabra tan hermosa del Señor, vamos a iniciar este tiempo de devocional y vamos a orar y ponernos en las manos del Señor, y después entonamos el himno En Jesucristo Puerto de Paz, número 363 en nuestros himnarios. Después de la oración de invocación, cantemos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos nuevamente porque nos permites en esta tarde, Señor, acudir ante tu presencia, glorificar tu nombre, reconocer tu poder, reconocer, Señor, tus misericordias, tu bondad, tu amor para con nosotros, porque hasta aquí nos has ayudado. Queremos pedirte, Señor, que recibas este tiempo de devocional que te vamos a ofrecer, el canto en reconocimiento, Señor, a tu grandeza, pero también escucha las peticiones de cada corazón de mis hermanos que tal vez tengan ahí en sus corazones. Y también te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Bendice a mis hermanas, Señor, congregadas ahí desde sus hogares, a través de esta transmisión. Si hay más personas que se van a integrar, te pedimos, Padre, que seas con cada una de ellas o ellos, Señor, porque queremos que mucha gente nos vea y que escuche de tu palabra. Y que podamos sentir fortaleza todos juntos, porque tu palabra siempre nos trae esa paz, esa exhortación también, pero también esa motivación para que cada uno de nosotros sigamos confiando en ti, Padre. En tus manos nos depositamos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno hermoso. Jesucristo es nuestro puerto de paz. Jesucristo es el que nos da la paz en todo momento, así que vamos a entonar este himno número 363 en nuestros himnarios. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija
Que el Señor dirija nuestras vidas con esa paz, dice allá en 2 Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que siempre está listo para darnos esa paz que todos los días necesitamos en este mundo. Ahora les invito, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 56. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo número 56, un pasaje muy fácil de encontrar, está a la mitad de nuestras Biblias, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Salmo 56, 1 al 13, y vamos a leerlo de una manera unánimes, hermanas, ahí en sus hogares. Nos habla este salmo acerca de la confianza en Dios. Dice la Escritura de esta manera: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mas huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Amén. Amén. Interesante pasaje, hermanas. 2 veces se repite esta pregunta: ¿qué puede hacerme el hombre? Nuestro tema de hoy, vamos a entrar, hermanas, con el tema. Y queremos comunicarles, hermanas, hoy iniciamos una serie de estudios bíblicos sencillos, tal vez cortos, y cada mes estaremos cambiando de temas, y de esta manera que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a llevar una temática, y nuestro tema general va a ser esta frase: le importas, le importas. Y vamos a comenzar por nuestro subtema el día de hoy: lo que le importa Dios de ti. ¿Qué será lo que Dios le importa de ti, amada hermana? Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿será que le importo a Dios? Y si Dios le importo, entonces, ¿qué le importa Dios de ti? Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra y meditemos, repito, nuestro tema general para un mes: le importas. Nuestro subtema de hoy: lo que le importa Dios de ti. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites ahora abrir tu palabra y poder estudiarla, meditarla. Pero queremos pedirte algo, Señor: que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Danos sabiduría de lo alto para que tu palabra, Señor, podamos recibirla, entenderla, pero sobre todo que lo pongamos en práctica cada día en este mundo en que vivimos. Señor, el Espíritu Santo nos hable. Solamente te pido que me uses como un instrumento y que también pueda, Señor, esta palabra tuya atesorarla en mi corazón, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Lo que le importa a Dios de ti. ¿Qué será lo que le importa a Dios de ti, amada hermana? Dice el Salmo 56, versículo 3: en el día que temo, yo en ti confío. Quiero que este versículo 3 sea como nuestro texto clave
Si lo puedes aprender de memoria, vamos a repetirlo 2 veces, hermanas. Y, Salmo 56, 3. El día que temo, yo en ti confío. Nuevamente, Salmo 56, 3. El día que temo, yo en ti confío. En otras palabras, podemos decirlo de esta manera. El día en que yo tengo miedo en este mundo, inmediatamente se me viene la confianza en Dios. ¿Qué es lo que le importa a Dios de ti? Primero le importa tu vida y luego lo demás. Por eso Dios le interesa que no tengas miedo en tantas adversidades que tal vez estés pasando. ¿Tienes miedo de algo, hermana? ¿Te consideras una mujer miedosa? Hay muchos miedos que podemos tener. ¿Cuántos de ustedes tienen fobias? ¿Tienes ablutofobia? ¿Qué es eso? Ablutofobia. Miedo a lavarse las manos. Yo creo que si alguien tenía miedo ya se le quitó por la pandemia que estamos viviendo. Lávate las manos, se nos repiten una y otra vez. Miedo a lavarse las manos. Ablutofobia. ¿Tienes acrofobia? Otro de los miedos. ¿Qué es eso? Acrofobia. Horror a las alturas o miedo a las alturas. ¿Alguien de ustedes tiene miedo a las alturas? Otra. Ailurofobia. Ailurofobia. ¿Qué es eso? Miedo a los gatos. Tal vez te ha sucedido, hermana, sales afuera en la noche y de repente salta un gato, no es tuyo, es de tu vecino, de tu vecina, y echas un brinco también de miedo. Miedo a los gatos. Ailurofobia. Odinofobia. Puedes tener esto también. Odinofobia, miedo al dolor. Dices, yo no voy al doctor porque me recetaron inyecciones. No quiero ir porque me da miedo ese dolor que se siente. Soy uno de ellos. Panofobia. ¿Tienes panofobia? Es decir, miedo a todo. Miedo a todo. Hasta para ir a la cocina sola, algunas tienen miedo. Otra más. Aliumfobia. Aliumfobia. ¿Qué es eso? Miedo al olor del ajo. A mí no me gusta el ajo. Puedo tener este miedo. Entonces, aliumfobia. Por último, hay muchos, hay cientos, pero saqué solamente unos 6, 7. Ciberfobia, esto se oye más claro. Ciberfobia, miedo a las computadoras. Yo creo que has vencido este último fobia, ciberfobia en estos tiempos, porque hoy estamos transmitiendo, hoy estamos en las redes sociales y yo creo que si a alguien le tenía miedo mover la computadora se le ha quitado, ¿verdad? Esperemos que sí, porque está usando los medios para escuchar la palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanas? Solamente son ilustraciones, pero lo que quiero decir es que todos tenemos miedo de algo. Todos. No importa si es hombre o mujer, todos tenemos miedo de algo. Los discípulos en los tiempos de Jesucristo, aún estando Jesús con ellos, dice la palabra, que muchas veces tuvieron miedo. El día en que se iban a ahogar, cuando vino la tempestad, los discípulos despiertan al maestro y dicen, maestro, no te da cuidado, no te importa que nos ahoguemos, tenemos miedo porque la barca se está hundiendo. Jesús se levanta, calma la tempestad y le dice, no tengan miedo, hombres de poca fe. Ahora, en otra ocasión de muchas, los discípulos en otra ocasión tuvieron miedo al quedarse solos cuando Jesús empezaba a despedirse de ellos. Cuando Jesús le dice, mira, ya voy a ir a la cruz. Estas son las últimas semanas en las cuales estoy con ustedes. Los discípulos, dice Juan 14, empezaron a entristecerse
y empezaron a tener miedo, y Jesús les dijo en ese momento, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, y no tengan, ¿qué cosa? Miedo. Cada persona vive de una manera particular sus propias experiencias de miedo. Cada uno de nosotros tenemos miedos, tal vez diferentes, pero todos tenemos miedo. Encontramos en la Biblia, antes del capítulo 56, quiero que abras tu Biblia, hermana, en el Salmo número 27, que también estaremos utilizando esta palabra. En el Salmo 127 encontramos a un hombre que también, tal vez, tuvo miedo en su momento, pero supo en quién depositar su vida. Y sus miedos, sus terrores se fueron menguando. El Salmo número 27 es un salmo hermoso. Es el Salmo de David. Miren cómo comienza el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Viene la pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanas, cada vez que tú llegas a tu hogar, a tu casa, después de un día de trabajo, o saliste a la tienda, saliste al mandado, llegas a tu casa, ¿cómo te sientes? Y dices, ay, me siento tranquila. Independientemente si cargaste muchas bolsas de mandado, lo que quiero decirte es esto. Cuando llegas a tu hogar, te sientes tranquila. Porque incluso, hermanas, el hecho de salir de nuestros hogares, ya sea al trabajo, ya sea a algún mandado, donde quiera que vayamos, pero el hecho de salir de nuestras casas, inmediatamente nos sentimos como inseguros, porque no sabemos qué nos espera en el camino, no sabemos con quién nos vamos a topar. Cada vez que ponemos un pie fuera de nuestra casa, salimos de nuestro refugio, que es el hogar para nosotros. Ahora, yo sé que ustedes se encomiendan a Dios al salir de sus hogares, pero muchas veces por las prisas tal vez ni siquiera nos acordamos para decirle al Señor, Señor, cuídame, ya estoy saliendo de mi hogar, porque saliendo de mi casa hay muchos peligros que podemos enfrentarme, pero tú puedes decir, Dios, guárdame. Pero repito, muchas veces por las prisas se nos olvida, pero lo que quiero decir es esto. Al momento de que salimos de nuestro hogar, podemos seguir disfrutando del refugio de Dios cuando nos ponemos en sus manos. Porque al salir de la casa podemos experimentar un ambiente de inseguridad que el hombre mismo ha provocado. Por eso, Dios se interesa por ti, hermana. Y Dios quiere unas cosas que tú tengas hacia Él. Uno de ellos es la confianza. Quiero que veamos tres cosas. Lo que le importa a Dios de ti. Si Dios le importas, Dios también desea algo de ti. Número uno, Dios le interesa que confíes en Él. En otras palabras, ¿qué vamos a encontrar en estos pasajes? Número uno, podemos confiar en Dios a pesar de que nuestros enemigos sean muchos. Dios quiere que confíes en Él a pesar de que tus enemigos son muchos. El Salmo 27 encontramos este pasaje clave. Y entonces el salmista comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora, ¿cuál es el contexto? Repito, el salmista tenía muchos miedos, pasó muchos miedos. Porque el salmista vivió en un mundo igualito en el cual nosotros vivimos. Cuando hablamos del rey David, no pensemos que él vivió en un tiempo de paz, no. Él fue el que vivió momentos difíciles en su vida. Él fue el personaje que se sintió rodeado de un gran número de enemigos. Incluso hasta su propio hijo, uno de sus hijos, se le rebeló contra él. Estamos hablando de Absalón. Entonces, se sentía rodeado por gente malvada, hasta su propio hijo. En ocasiones,
Muchas veces tal vez nos sentimos de esta manera. Nos sentimos rodeados de gente malvada. Nos sentimos rodeados de gente que tal vez no quiere hacernos daño, pero nos hacen algún daño. Y somos perseguidos por las personas cercanas a nosotros. David lo experimentó. Su propio hijo, dice, lo perseguía. Se sentía abandonado, se sentía perseguido. Por eso el salmista experimenta una situación semejante a la que nosotros podemos realmente enfrentar cada día. Podemos tener enemigos, no por nosotros. Satanás usa a diferentes personas, diferentes medios para tener o vivir rodeado bajo enemigos. Puede ser personas sanguíneas que buscan tu vida. Pero Dios dice, confía en mí. Por eso, ¿qué dice David en el versículo 3 del Salmo 27? Es importante esto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que le importa a Dios de ti es tu vida, tu corazón, pero también Dios lo que le interesa es que tengas confianza en Él para que no te sientas sola en momentos de persecuciones, en momentos de tristezas, en momentos en que estés rodeada de tantas cosas. No te sientas abandonada porque Dios quiere estar contigo, pero Él te pide que confíes en Él. Por eso el versículo 3, ya el salmista ya entendió, por eso comienza diciendo, ¿de quién voy a temer si Jehová es mi luz? Si Jehová es mi salvación, si Jehová es mi fortaleza. Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, aunque venga mucha gente queriendo pelear conmigo, dice, yo estaré confiado. Ahora, el salmista va más allá. ¿Qué dice el versículo 10? Si tienes tu Biblia ahí a la mano, hermana. 27, el Salmo 27, versículo 10. David, ¿y por qué digo más allá? Porque ahora toca a las personas sanguíneas, es decir, su propia familia. Miren, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué cosa? Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Este es lo que Dios desea de ti, hermana. Que tú confíes totalmente en Él. Que esa seguridad sea la persona de Jesucristo en tu vida. La fuente de esa seguridad quiere que sea Jesucristo. Si nos fijamos, hermanas, la fuente de esa seguridad del salmista se basaba en Dios. La seguridad estaba en Jehová. Es el que guardaba su vida del mal. Por eso, el versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién nos puede proteger? ¿Quién es el que nos quiere ayudar a que el mal no nos toque? La persona de Jesucristo. Por eso, el salmista comienza el Salmo 27 con esa confianza, con esa seguridad, y el versículo afirma, dice, Él me puede esconder de mis enemigos. Él me va a ocultar, porque en Él confío. Y entonces, encontramos, el salmista dice, me ocultará en su tabernáculo. Es decir, la misericordia y la bondad de Jehová era suficiente para mantener en pie o de pie al salmista, confiado en que Dios iba a manifestar su auxilio después de que el salmista busca su rostro. Entonces, ¿qué encontramos en este pasaje, mis amadas hermanas? Encontramos algo que nosotros podemos anotarlo ahí en nuestras libretas. Podemos confiar en Dios a pesar de que nuestros enemigos sean ¿qué? Sean muchos.
puedes tener muchos enemigos. Y no me refiero a las personas que te peleas diariamente con ellos. Los cristianos no debemos pelearnos con la gente. Pero sí, la gente va a empezar a hablar, vamos a escuchar alguna crítica. Si fueran críticas constructivas, los aceptamos, ¿verdad? Pero a veces ya nos critican por criticar. Y dice la palabra, no tengas miedo. Dios se encargará de ellos, y eso es lo que lo vamos a ver en la segunda parte. Primero, entonces, confía en el Señor. A pesar de que puedas tener muchos enemigos por ahí o enemigas, dice la palabra, confía en Dios, porque no te van a llegar a hacer absolutamente nada. Número 2, ¿qué encontramos? Podemos confiar en medio de la persecución, porque Dios nos perdona y nos libra de los enemigos. Ahí mismo en su Biblia, ahora en el Salmo número 25, podemos confiar en medio de la persecución, porque Dios nos perdona y nos libra de los enemigos. Algunas personas viven atemorizados porque piensan que no quieren acercarse a Dios, piensan que Dios no va a escuchar su oración, porque dicen, bueno, es que yo nunca he ido a la iglesia, o fui a la iglesia y me he retirado, por eso no me acerco a Dios, y tengo miedo si me acerco a Dios, me va a juzgar inmediatamente, no quiero pedir su ayuda, necesito la ayuda de Dios, pero yo reconozco que me he alejado y tengo miedo a acercarme a Dios. Hay personas que piensan de esa manera. Se están perdiendo la bendición de Dios por no acercarse, pensando que los pecados o el simple hecho de que se haya alejado de Él, piensa que Dios los va a enjuiciar. No es así. El salmista se sintió en la misma condición un día, pero confió en que Dios perdona todos los pecados y que les ayuda a salir adelante. Salmo 25, versículo número 7, miren, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿qué cosa dice? No te acuerdas, le está diciendo a Dios. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Cuál es el contexto? Ahora, recordemos que David, el rey que todos conocemos como el pastor del pueblo de Israel, siempre lo tenemos como el pastor que siempre tenía un corazón conforme al de Dios, que nunca pecó, pero sabemos que también pecó igual que nosotros. Y un día David pensó, ¿sabes qué? No quiero acercarme a Dios porque, ¿sabes qué? Si me acerco a Dios me va a castigar. Pero Dios, el Espíritu Santo, le enseñaba palabra hasta que un día dice, ¿sabes qué? Si nos acercamos a Dios con corazón sincero, Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más si nosotros acudimos a Él. Por eso el versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Y dice, por tu bondad, oh Jehová. El salmista confesó sus pecados, reconoció que estaba mal ante Dios y no cargaba esa culpa. ¿Por qué? Porque lo confesó delante de Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros podemos decir, sí, estoy mal, yo reconozco que estoy mal con Dios, lo que estoy haciendo está mal, pero tal vez no le depositamos en las manos de Dios eso, lo decimos de nuestra boca, pero no dejamos eso al Señor? No basta en decir, estoy mal. No basta en decir, oye, me porté mal con el hermano, con la hermana. No basta decir eso. Es decir, Señor, me porté mal con el hermano, le dije, le hablé medio fuerte, ¿sabes qué? Perdóname, reconozco que fallé, no debo de ser así, perdóname, y ¿sabes qué? Quiero ser una persona nueva. Y de eso se trata la vida cristiana. Confiar que en medio de la persecución, Dios nos perdona y nos libera de nuestros enemigos. Entonces la seguridad del salmista estaba en el amor, en la bondad, en la misericordia y en el perdón que Dios ofrece para nuestras vidas. El salmista David reconoció que era pecador desde su juventud.
Su esperanza no estuvo nunca fundada en su maldad, sino que su esperanza estuvo en Cristo Jesús. Una vez que Dios lo perdona, y ahora empieza a encaminarse en la senda de justicia, motivado, guiado por el Espíritu Santo en el camino de la rectitud. Ahora, miren, no solamente Dios perdona sus pecados, sino que Dios libera su vida de los enemigos que le persiguen. Entonces la bendición de Dios viene completa, hermana. ¿Qué nos enseña el Señor en este segundo punto? Podemos tener enemigos. Podemos nosotros estar mal con Dios, tener un mal relación con Dios, pero si, dice la palabra, si buscamos su rostro, el Señor no solamente nos va a perdonar, sino que también nos va a liberar de nuestros enemigos, de nuestras culpas. Y esto es lo que hace el salmista. Así que, hermana, si tú pensabas o piensas que tienes miedo al acercarte a Dios porque tal vez te has alejado, porque tal vez no has leído su palabra, porque tal vez no has sido una mujer de mucha oración y no quieres acercarte a Dios porque piensas que te va a pedir cuentas ahorita, dice, primero comienza confesando tus pecados. Al Señor le encanta que confieses tus pecados, porque no se va a acordar más. Y Dios no solamente no se va a acordar de tus pecados, sino que va a agregar su misericordia librándote de los enemigos que puedas tener. El salmista expresa en el versículo 13 del Salmo 25 el bienestar que siente ahora en su corazón después de acercarse a Dios, de poder entender que Dios perdona y libera de los enemigos. Y miren cómo lo expresa. Dice el versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Gozará él de bienestar. Y dice, y la tierra lo va a heredar. Ahora, hay otro versículo más. ¿Cómo termina el Salmo 25? Redime, oh Israel, de todas sus angustias, Dios, en otra versión. Y la versión normal que traemos dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Dios no solo perdona pecados, sino que también vemos entonces que libera a su pueblo de todas sus angustias. Dios puede liberar tu miedo de algo, hermana, pero tienes que acercarte a Él primeramente. Pedirle, Señor, si te he fallado con mis acciones, con mis pensamientos, con mi forma de ser, perdóname, para que también todo este peso que cargo, toda esta angustia que siento, pueda yo ser liberado. Tú puedes estar rodeada de enemigos, hermana, tu propia familia, tus hijos, tus familiares, nietos, nietas, tal vez te hacen la vida imposible con sus comentarios, con sus palabras, con sus miradas. Y más cuando en un hogar ahí viven toda la familia. Es complicado. Pero si usted, hermana, sientes esa presión, sientes que has perdido el gozo porque sientes que estás rodeado de enemigos en vez de que estés rodeado de familiares con amor, deja tu vida en las manos de Dios, porque a Dios le importas y Dios le interesa que tengas confianza en Él. Dios quiere que deposites tu confianza en Él, porque a Dios le interesas, le importas. Lo que le importa a Dios de ti es tu vida. Lo que le importa de ti es que tu fe crezca, que tengas confianza en Él. Y número 3, ¿qué nos enseña ahora el pasaje que leímos? El Salmo número 56. Podemos confiar porque Dios hace retroceder a nuestros enemigos cuando clamamos a Él. Podemos confiar porque Dios hace retroceder a nuestros enemigos cuando clamamos a Él.
El Salmo 56, hermanas, puedes ir al Salmo 56 ahí en tu Biblia, el pasaje que leímos. El miedo crece cada día si nosotros no hacemos algo. El miedo se acrecienta cuando parece ser que los que han decidido hacernos mal han decidido hacerlo en serio. Yo no sé si tienes miedo, ¿verdad que sí? Tu miedo aumenta cuando alguien te habla por teléfono una vez y luego te habla una segunda vez y tercera, y si no vienes y si no pagas, nosotros vamos a ir a tu casa y el miedo empieza a crecer. Pero mire, cuando usted clama a Dios y pones en sus manos tu vida, tu preocupación, tu miedo, dice la palabra, nuestros enemigos van a empezar a retroceder. El salmista estaba en una situación semejante a la que nosotros podemos estar pasando, o la que puedas estar pasando, amada hermana, como mamá, como mujer, como abuela, como hija, incluso aún todavía. Y el salmista estaba pasando una situación de esa misma manera, y lo expresa en los versículos 2 y 3. Salmo 56 dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con amor. No, con soberbia, porque ningún enemigo va a pelear con amor, ¿verdad? Con soberbia. Y dice el 3, pero en el día que temo, yo en ti confío. Ese es nuestro texto clave, y a lo mejor ya te lo aprendiste, hermana. Es Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. El salmista entonces estaba en esta misma situación como muchas veces pasamos, cuando nuestro miedo crece y crece. Pero ahora nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando veamos que nuestro miedo hacia algo, a una persona o lo que sea, va creciendo. El salmista nos dice qué debemos de hacer. Debemos de clamar a Dios antes de que el miedo nos invada. Todo el día, dice el salmista, mis enemigos me pisotean con palabras, con miradas, con sus acciones. Dice, muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Dios, pero he aprendido algo, dice el salmista, y eso es lo que Dios quiere que aprendas hoy, hermana. Que clames a Él, confiando en que Él puede encargarse de tus enemigos. Dios está dispuesto, hermana, poder ser tu pronto auxilio en tus tribulaciones si tú estás dispuesta a clamar a Él. Pero tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que Dios es poderoso. Podemos tener la certeza de igual forma que las personas que viven para hacerte alguna iniquidad, Dios se les va a manifestar un día. Según la iniquidad de ellos, Dios está listo para derribarlos con su furor, dice la palabra. Por eso, dice el versículo 7, miren, versículos 6 y 7, el salmista dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos y me están acechando día a día. Acechan mi alma. Señor, ya no aguanto. Todos los días siento una presión, dice el salmista. Y aquí viene la petición del mismo salmista. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Con razón el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le dice a la iglesia de Jesucristo, no os venguéis, dejad que Dios derrame su ira. Muchas veces nosotros queremos vengarnos de algo, ¿verdad? Cuando una persona quiere hacernos algo o algún daño, queremos desquitarnos inmediatamente, ¿verdad? Pero Pablo dijo, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados y dejemos que la ira de Dios sea quien se encargue.
Entonces, ¿de dónde agarra Pablo esa palabra? Del Salmo 56. El Señor es el que va a pesar, es el que va a derribar el furor de los enemigos. Y el Señor se va a encargar de toda la iniquidad para derribarlos. En otras palabras, hermanas, Dios le interesa tu vida. Dios le interesa tu corazón. Dios le interesa que tengas confianza en Él. De manera que entonces, si has tenido miedo de algo en estos momentos, porque tus enemigos te rodean, porque tu propia familia está contra ti, te están acechando cada día, recuerda que Dios le importas. Y si Dios le importas, le interesas, Él es el que te va a cuidar. No va a permitir más de lo que te pueda hacer el hombre. A veces en las mañanas nos levantamos, prendemos la tele, la computadora y escuchamos noticias y noticias malas. Y agréguele las cosas malas que tal vez nosotros tenemos. Nos sentimos abrumados. Nos sentimos que la maldad realmente está dominando nuestro entorno, nuestra vida. Sin embargo, hay una palabra de confianza que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, en sus días de miedo expresó con todo su corazón, y es el que el Señor nos quiere dejar esta tarde, hermanas. ¿Cuál es esa palabra que el salmista deja en nosotros como una palabra de confianza en nuestros días de miedo? El Salmo 56, versículo 11. Y con esto quiero que nos quedemos esta tarde, hermanas. ¿Qué dice el versículo 11? En Dios he confiado, no temeré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué es lo que Dios le importa de ti? Dijimos, tu vida, tu corazón. Pero lo que le importa también es que tengas, ¿qué cosa, hermana? Confianza en Dios. Teniendo confianza en Dios, dice la palabra, no vas a tener miedo más. En Dios he confiado, no temeré. ¿No temeré qué cosa? Dice el versículo 11. ¿Qué puede hacerme el hombre si yo confío en Dios? No sé si me estoy explicando, hermanas. Dice la palabra. Si tenías miedo de que tus enemigos, tus propios familiares te puedan hacer un daño, Dios dice, no te van a hacer un daño si tú confías en mí, porque a mí me importa tu vida. Me importa tu confianza en mí. De manera que tú puedes decir, hermana, ¿qué puede hacerme el hombre entonces si yo confío en Dios? Absolutamente nada. Y entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, podemos decir, Señor, no tengo miedo. No tengo miedo, porque esa fue la petición de Jesús siempre para sus discípulos. No tengan miedo. Jesús una y otra vez repetía a sus discípulos esa frase, no tengan miedo. Ahora, cuando Jesús se va al cielo, fue las palabras para sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo, para que no tengan más miedo. Y entonces podemos entender que Jesucristo te ama. Dios te ama, hermana. Dios te ama y quiere que confíes en Él. Podrás tener muchos enemigos o enemigas. Podrás tener mucha gente que te rodea, que tal vez te quiere hacer un daño. Pero el Señor dice, no tengas miedo. Confía en mí. Y entonces Dios va a manifestar su amor contigo, pero va a manifestar su furor contra aquellos que quieran hacerte un daño. Por eso, si el salmista dijo, ¿qué me puede hacer el hombre? Entonces recordemos que Pablo también dijo estas palabras. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni todas aquellas cosas malas, aún los enemigos, no me van a hacer que me separe del amor de Dios, porque Dios le importas y le interesas.
El día en que tengamos miedo, hermanas, ¿qué vamos a hacer? Esa es la tarea de hoy. Ese es nuestro reto, ese es nuestro desafío de hoy. El día en que tengamos miedo, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios. Pero no esperemos hasta ese día. Aprendamos a confiar en Dios más y más a partir de hoy. Yo no sé, hermanas, si este virus que todavía está en el mundo, yo no sé si te ha atrapado de miedo. Yo no sé si tienes cada día más miedo de salir. Pero no deberíamos. Claro, hay que respetar las enfermedades, sí. Pero debes de tener esa confianza en Dios. Tomar las medidas necesarias, sí. Pero que no te aleje de tu confianza en Dios. El día en que tengamos miedo, confiemos en Dios para que el Señor nos libere de la muerte, del enemigo, de todas aquellas cosas malas. Y no solamente para vivir bien, no solamente para vivir diciendo, bueno, ya me siento tranquilo, ¿verdad? O tranquila, voy a ver qué sigue. ¿Para qué quieres vivir más? ¿Para qué quieres tener paz? El mismo Salmo 56 nos contesta y vamos terminando esta reflexión. ¿Para qué? Porque una cosa es querer vivir más días, más años. Pues la pregunta es, ¿para qué? Dice la palabra del Señor, después de que el salmista dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dios, ahora que confío en ti, ahora sé que tú puedes liberar mi alma de mis enemigos. ¿Qué tengo que hacer? Tributaré alabanzas a tu nombre. Es decir, hermana, glorifica a Dios en medio de tus miedos. Y más cuando ahora sabes que Dios está contigo, le importa tu vida, le importa tu corazón, le importa que confías en Él, glorifícalo. Bendice su nombre y dile a Dios gracias, porque en ti encuentro refugio. Y luego dice el versículo 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Tienes miedo por el día de mañana, hermano? ¿Alguien de ustedes tiene miedo? Es que mañana es martes. ¿Qué voy a comer? No tengo nada. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo dinero. ¿Tienes miedo de eso? Dios te dice, no tengas miedo. Confía en mí. Y cuando confiamos en Dios, hermanas, Dios nos va a sorprender día a día. Por eso, el salmista termina diciendo, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Te tributaré alabanzas, oh Dios. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, dice el versículo 10. Así que, hermanas, no te dejes llevar por ese miedo que tengas. Mejor déjate llevar por nuestro Dios. Confía en Dios, hermana. Recordemos nuevamente estas tres cosas que el Señor nos ha enseñado hoy. Número 1, dijimos, podemos confiar en Dios a pesar de que nuestros enemigos sean muchos. Dios y usted, Dios y yo somos mayoría. Número 2, podemos confiar en medio de la persecución porque Dios nos perdona y nos libera de los enemigos. Y Dios nos dice en el punto 3 que confiemos en Él porque Él hace retroceder a nuestros enemigos. ¿En qué momento? Cuando clamamos a Él. Así que si tenías miedo para el día de mañana, si tenías miedo porque estás rodeada de gente que tal vez solamente te está acechando, te está queriendo hacer algo, confía en Dios. Y deja que el Espíritu Santo te inyecte ese gozo que te hace falta, porque de lo demás el Señor se va a encargar. Confía en Dios, hermana. Él es nuestro puerto de paz. En horas de tempestad, como dice el himno que cantábamos, Él está listo para calmar la tormenta. Dios es nuestro fiel ayudador.
y quiere que confiemos en Él. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Si estás dispuesto a confiar en Él, hermana, puedes decir el versículo 3, ya creo que ya te lo aprendiste, del Salmo 56. ¿Qué tienes que hacer cuando el miedo te está invadiendo? O antes de que el miedo te invada, ¿qué debes de hacer? El día que temo, yo en ti confío. Confía en el Señor y el Señor te va a liberar de esos miedos y de tus enemigos. Amén. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a confiar más en Él y no tengamos más miedo del más allá que nosotros no podamos soportar. Confiemos en Dios, porque en Dios estamos seguros. Oremos, mis amadas hermanas, recibamos la bendición del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos enseña, Señor, primeramente que tenemos que reconocer en este mundo vamos a tener enemigos. Y no estamos hablando de gente que esté con armas físicas. Podemos tener enemigos, incluso tu palabra nos dice, hasta en la misma casa, como lo experimentó el salmista con su propio hijo. Pero Señor, nuestros enemigos, dice tu palabra, están en tus manos. Y gracias te damos por esta confianza que nos das, no para que nosotros hagamos algo contra ellos, sino lo que nos has enseñado es que, Señor, tú te interesas por nosotros, te interesas por tus hijas, pero tú pides confianza, Padre. En esta hora queremos pedirte que tu palabra esté en los corazones de mis hermanas. Si alguna de ellas tenía muchos miedos en su corazón, que hoy aprenda a confiar en ti y que de lo demás tú te vas a encargar. Señor, si mis hermanas tenían miedo por el día de mañana, porque no tienen de qué comer, no tienen economía, Señor, que aprendan hoy a confiar y tú las vas a sorprender. Te pido, Señor, que guarde sus vidas, protéjalas de toda mal, de todas aquellas cosas que el enemigo quiera traer en sus corazones. Protéjalas de toda enfermedad, Señor. Aquellas hermanas que día a día se levantan y se van a trabajar. Aquellas hermanas que están día a día expuestos a los peligros. Nuevamente pedimos que tu protección divina esté sobre ellas. Ayúdales, Padre Celestial. Muestra tu misericordia como lo has hecho hasta hoy. Y que de esa manera también puedan cada día seguir aprendiendo a confiar en ti. En tus manos te la deposito, Señor. Nuevamente oramos por nuestras hermanas que tal vez estén pasando momentos difíciles. Señor, pero que tu palabra haya traído paz en sus corazones y que hoy sea un día más para confiar en ti. A nuestras hermanas que están enfermas, a nuestras hermanas que están pasando momentos difíciles, oramos para que tú seas quien traigas una solución a sus vidas conforme a tu tiempo. Quédate con nuestras hermanas, quédate con tus hijas, quédate con tu iglesia, Señor, y pedimos tu bendición. Y ahora, mis amadas hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu esté con cada una de ustedes, en sus familias y con toda la iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas. Las esperamos juntamente con toda su familia el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde para seguir estudiando la palabra y que el Señor les dé de su paz. Que Dios bendiga sus vidas. Recuerda, a Dios le importas, a Dios le interesas, solamente quiere que confíes en Él. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Amén.